El mundo desde una mirada jurídica. Cine, literatura, actualidad y más en Juris Tantum, porque todo tiene prueba en contrario. Con Carla Millones Y Luis Manuel Marcano por Radio UC. Muy buenos días o buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora que vea este programa de Juris Tantum. Bienvenidos, queridos estudiantes, profesores, todos aquellos que siempre, semana tras semana, nos acompañan en este interesante programa Juris Tantum, porque todo tiene prueba en contrario, con Carla Millones y quien les habla, Luis Manuel Marcano Salazar. Hoy tenemos un invitado muy especial. Forma parte de nuestro equipo de política global, que dirige la doctora Paula Solar. Se trata de Osvaldo Pucio, muy conocido nacionalmente y muy conocido dentro de nuestra comunidad universitaria. Y lo hemos invitado para el programa de hoy porque ayer tuvimos, Osvaldo y nuestros estudiantes de investigación, la oportunidad de compartir la charla magistral, o mejor dicho, la espectacular charla magistral que Osvaldo nos dio en ocasión de estas actividades que estamos realizando académicas, y la hizo en el contexto del ramo de investigación jurídica. Osvaldo, bienvenido a Juris Tantum. Muchas gracias. Agradezco la invitación. Felizmente no es la primera y espero sea la última y que la próxima sea con Carla Millones. Así es, bueno, Carlita siempre está con nosotros, ayudándonos pues a la producción de este magnífico programa que, bueno, ya cumplió el año, ya le cantamos el cumpleaños a nuestro programa de Juris Tantum. Osvaldo, vamos a empezar con las preguntas. Siempre se le pregunta a la audiencia, que ya los estudiantes estuvieron, uno le ve la cara a eso, a los estudiantes ya estaban bastante motivados. Les pregunto a los estudiantes cómo les fue, qué les pareció. Ahora, yo te pregunto a ti como charlista ayer en la conferencia, ¿cómo te pareció, cómo te sentiste en esa interacción que tuvimos con los estudiantes? Bueno, primero me sentí como en mi casa, la universidad es mi casa y estoy ya hace un tiempo razonablemente largo, trabajo con gente muy valiosa y una universidad que, como dicen los futboleros, yo no soy uno, pero como dicen ellos, tiene mucha camiseta. Fue interesante el diálogo con los estudiantes, o en rigor con las estudiantes, porque había una muy sana y estimulante mayoría de estudiantes mujeres que se demostraron muy interesadas, pero también muy informadas en el diálogo posterior que hubo con ellas. Para mí siempre es muy grato conversar sobre todo con los jóvenes de una situación global compleja, cuyas consecuencias están casi del todo abiertos y que generarán un mundo en que los estudiantes de hoy día no solo van a vivir, sino van a ser actores de su desarrollo, de su desenvolvimiento, de su existencia. Una de las preguntas que te hicieron ayer, Osvaldo, fue, porque en el contexto de la conferencia, recuérdanos un poco de qué se trató la idea central de tu conferencia, para quienes nos La están idea escuchando también central tengan la oportunidad de saber. yo en los últimos años me he ocupado precisamente por lo que podríamos denominar el proceso de reconfiguración de un nuevo orden mundial a partir de la crisis del 2008, de la nueva posición y situación del que fue enseguida después del fin de la Guerra Fría hegemón principal, que son los Estados Unidos, cómo cambia su posición
enseguida el surgimiento como un sujeto central y ambicioso, en el mejor sentido de la palabra, en el mejor sentido de la palabra de la Unión Europea, el nuevo rol eh, que busca y que juega la República Popular China como una potencia de enorme envergadura, no solo en población, a pesar de que ya no es el país con mayor cantidad de habitantes en la Tierra, lo que tiene un destacadísimo desarrollo económico, militar y tecnológico, muy importantemente tecnológico. Y el rol que jugaba en este contexto o quería jugar Rusia, eh, que un rol que cambió con la agresión completamente ilegal de Putin a Ucrania en febrero del año pasado y que colocó, estableció un marco completamente distinto, de mucha incertidumbre, de mucha inseguridad, de enorme fluidez en este proceso de reconfiguración global. Sí. Bueno, en efecto, para que la audiencia sepa, en el equipo de política global hemos estado muy atentos de lo que está ocurriendo en la nueva guerra en Europa, en la agresión de Rusia contra Ucrania. Hemos estado todo el año pasado, inclusive iniciado el conflicto, se hizo un seminario, que por cierto tú fuiste uno de los protagonistas de la guerra en Ucrania, y hemos estado escribiendo y dando nuestras Yo opiniones. fui, yo fui protagonista en el seminario, soy protagonista en la guerra, por favor. Así, protagonista en el seminario, sí, por supuesto. Y hemos estado muy atentos escribiendo sobre este tema. Pueden verlo en el blog de la universidad, en la página de la universidad están todos los artículos del equipo de política global que componemos Vladen Yopo, Osvaldo Pucio y quien les habla. Y en este momento, digamos que pareciera que la guerra se va a extender y te hicieron una pregunta ayer si el mundo estaba en peligro. Y detrás de esa pregunta quedó algo en el tintero, que digamos que esto lo van a escuchar los estudiantes que estuvieron también participando y otros más, y es China. China está haciendo unos movimientos tácticos alrededor de Taiwán. Según las noticias, hubo cierta tensión en estos días con respecto a ciertos movimientos de entrenamiento cerca de Taiwán, rodeando prácticamente a Taiwán. Y el canciller Lavrov ha estado visitando América Latina, visitó Nicaragua, visitó Cuba y visitó Venezuela. Entonces, la pregunta, la continuación de esa pregunta de ayer, ¿qué está pasando? ¿Viene una alianza China, Rusia, Irán en contra de Occidente? ¿Estamos en peligro? A ver, yo ahí trataría por un momento de entre paréntesis las expresiones de valor. Aquí hay una lucha por la hegemonía entre distintas potencias, no es nada nuevo en el mundo, esto sucede en la historia de tiempos inmemoriales. Eh, Cada uno de nosotros y cada una de las naciones puede tener opciones distintas. Eh, Como decía el príncipe Metternich, en política exterior existen solo intereses. Las naciones tienen intereses. Entonces, efectivamente, como decíamos al principio, estamos en un proceso de reconfiguración del mundial y ahí los grandes jugadores son los Estados Unidos y China, que son los más grandes, también en la Unión Europea, que ha sufrido, en mi opinión, un deterioro en su capacidad a partir de la guerra en un sector muy sensible de su territorio. Rusia
y también países como India. Yo creo que países como Irán no necesariamente tienen aspiraciones de ser un hegemón global, quieren ser hegemones regionales, que es distinto. Eh, entonces, en el cuadro, Taiwán es un punto de enorme sensibilidad para China, de enorme sensibilidad para China. Eh, lo decía Xi Jinping, el ministro de Exteriores chino, hace un par de semanas, eh, que ellos no quieren en Asia una situación similar a Ucrania. Es decir, eso tiene dos lecturas. Por un lado, China no tiene planes de invadir Taiwán, que lo considera por lo más territorio propio. No tiene claramente intenciones de invadir, sino más bien mantener el statu quo. Eh, las potencias occidentales, en formas muy distintas, eh, y que tienen que ver más con políticas internas de cada uno de los países que con visiones globales de sus propios estados o gobiernos o naciones, eh, eh, han hecho escaramuzas más bien propagandísticas, como fue el viaje de la presidenta del Congreso Americano a Taiwán, o un viaje con muchos aspavientos de la ministra de Relaciones Exteriores de Alemania, que es una ministra muy débil y cuestionada en la propia alianza en la que participa. Entonces, yo personalmente me atrevería a afirmar que lo más sano es no meterse con Taiwán, porque eh, eleva o instaura un conflicto que en rigor no existe. Existe un statu quo, y claramente China no pareciera tener intenciones de invadir la República China, o sea, Taiwán, y instaurar ahí su plena soberanía. Nada indica que las cosas vayan por ese camino. Y lo segundo es que aquí estamos en una lucha de hegemonía. Entonces, tenemos dos posibilidades. Nosotros necesariamente tenemos opciones. Que el ministro Lavrov, ministro de Exteriores ruso, venga a países como Venezuela o Nicaragua, que son países no democráticos, en el caso de Nicaragua, gobernado por unos personajes de lo peor de la literatura grotesca de América Latina, es la búsqueda de la búsqueda de espacios de influencia, tal y como los Estados Unidos abastecen con armas a las Filipinas o a países que uno podría considerar son el área de influencia de China. Entonces, esta es parte del conflicto, es parte del conflicto. Mientras ese conflicto discurra pacíficamente y con los medios que son los medios armados, que fue lo que hizo Rusia con Ucrania, mientras ocurra así, estamos en presencia de movimientos que son propios. Cada uno de nosotros puede tener un juicio sobre esos movimientos, pero yo no veo por qué Occidente tiene derecho a ir a hablar con los sudaneses, y cuando va el ministro chino a hablar con los sudaneses es un escándalo. Yo creo que ahí más bien es necesario mantener, diferenciar lo que es política exterior y lo que es propaganda. Y diferenciando eso, toma opción.
obviamente hay sectores que, que optan por apoyar a las naciones que tienen democracia en el sentido que nosotros lo entendemos, pero esto no es una pelea entre nosotros Occidente los buenos y ustedes Oriente los malos. Esos son la previa de las leyendas negras. A mí me quedó ayer bastante claro toda la conferencia, además muy interesante, pero dentro de la idea central de tu charla, hablaste de la hegemonía, que la acabas de mencionar, y me hiciste recordar un trabajo de Q. Hain, After Hegemony, después de la hegemonía. En ese contexto de los años 90, que son posguerra fría y que se veía como una política multilateral que estaba emergiendo precisamente después de la guerra de los Balcanes. ¿Hiciste algunas comparaciones históricas del pasado con el presente? ¿No los podías recordar? ¿A qué se parece el mundo hoy? O sea, este es un, hay, yo me dos cosas. En términos de hegemonías abiertas, claramente se parece al momento que peligrosamente ese momento desató la Primera Guerra Mundial, que es la decadencia de los imperios, lo que podríamos haber llamado el, el proceso de dualización victoriana en que había una preeminencia clara en los mares de Gran Bretaña, en que los países estaban implicados, una muestra casi metafórica de eso es que a la Primera Guerra Mundial los monarcas de las tres principales, de tres principales potencias eran primos, o sea, había una imbricación muy fuerte entre las distintas naciones. Yo creo que hoy día hay una lucha por la hegemonía abierta. Recordemos el concepto de hegemonía más lo desarrolló fue Antonio Gramsci, que es no solo el dominio por la fuerza, sino también el dominio por la vía del sentido común compartido. O sea, para decir simple y un poco de manera caricaturesca, la hegemonía americana en Occidente no es solo porque los americanos tienen una cantidad inaudita de armas atómicas y portaaviones, sino también porque la gente paga caro para tomar café malo en los Starbucks. O sea, hay una, una, habría dicho Gramsci, un sentido común aceptado. Eso es lo que está en este momento en juego, cómo y en qué manera, en qué regiones se combate, como dijo el presidente Lula de Brasil, que es lo más cercano tenemos como en este momento nosotros latinoamericanos actores en este cuento. Eh, la pelea aquí está entre un mundo unipolar. Eso fue eh, cuando los americanos en la Guerra Fría eran una hegemonía incontrarrestable. Eh, tú citas este libro After Hegemony, está el fin de la historia de Fukuyama, o sea que hasta el 2008 más o menos los americanos, el 90 y el 2008 fueron una hegemonía incontrarrestable. Eso hoy día ha sido desafiado, cuestionado, tanto por China como por la Unión Europea, cuanto también Rusia como alguien que quiere volver por sus pagos a ser nuevamente importante. ¿Ya? No obstante, Rusia es
es un país económicamente muy débil. Rusia tiene un Producto Interno Bruto similar al de Italia, tiene muchas bombas atómicas, pero ese es un segundo capítulo. Entonces, aquí este es un mundo en que está abierta la lucha por esa hegemonía y las posibilidades son o una hegemonía unipolar, una hegemonía bipolar o una hegemonía multipolar. A países pequeños y débiles como los nuestros, a continentes pequeños y débiles como los nuestros, claramente un mundo multipolar le es mucho más amable y razonable para su propia existencia y valencia en el contexto global. Hace 2 años, Ubaldo, nosotros nos dedicamos a producir y a reflexionar en el equipo de política global, en el momento con nuestro querido David Miranda, y sacamos este libro, Pandemia, Crisis Global. Hoy el tema ha sido Ucrania y el conflicto en Ucrania, el conflicto en Europa. Eh, la pregunta que te voy a hacer, más allá de adivinar qué pueda pasar, porque no sabemos, sin embargo, en un análisis prospectivo, ¿tú crees que ese conflicto en Ucrania va a llevar a algo más? ¿Tú crees que el realismo político, esa lucha por el poder, que bien en su oportunidad lo definió Hans Morgenthau en su libro Política entre las Naciones, la lucha por el poder y por la paz, y que bueno, ha venido George Kennan, el propio Kissinger, habla de la realpolitik desde otra perspectiva. ¿Tú crees que ese conflicto en Europa pudiera generar algo más y qué pudiera ser? ¿Qué puede ser eso? A ver, muy difícil si uno tiene una visión más o menos seria, eh, hacer ante estas preguntas algo distinto a escenarios posibles y escenarios probables. Obviamente el peor de todo es una extensión de la guerra y un involucramiento directo de más países, como decía Josep Borrell, esta no es una guerra mundial, pero es una guerra mundializada. O sea, efectivamente aquí, por lo menos en Europa y en Estados Unidos, hay una participación muy directa, lo propio de Rusia y los países que apoyan a Rusia de manera directa o los que lo apoyan. Hay otros. Los apoyos son distintos. Los apoyos con los Estados Unidos y con Ucrania de Zelensky son bastante explícitos. Los apoyos con Putin son menos explícitos, son más oblicuos, pero si uno saca la cuenta de los países que o apoyan o se abstienen en las resoluciones de Naciones Unidas en relación al conflicto, el 40% de la población mundial, o sea, los países que componen el 40% de la población mundial, o bien tienen o bien apoyan a Rusia. Aquí yo no estoy haciendo un catastro de quién tiene la razón o quién no la tiene. Obviamente el agresor es Rusia. De eso, a partir de ahí discutimos. Estamos de acuerdo que el agresor es Rusia. Podemos escribir un libro acerca de razones que puede haber tenido Putin, desde su megalomanía hasta la humillación a la que fue sometida Rusia después del fin de la Guerra Fría o al incumplimiento por parte de Occidente de los acuerdos que hubo de no cercar a Rusia como países miembros de la OTAN. Todo eso lo podemos discutir, y considerar. Pero el dato duro es que el señor, en su megalomanía, agredió a un país independiente, Y fíjate que Ucrania.
Osvaldo, tengo esta pregunta. Creo, pareciera que la democracia en el constructo doméstico de los estados nacionales estuviera perdiendo la batalla contra la seguridad pública. Si uno ve las estadísticas de los estados en donde han existido quiebres de los sistemas constitucionales y quiebres de los sistemas sociales y democráticos, es porque ha existido una avalancha de inseguridad y el Estado no ha podido, no ha tenido las herramientas para darle solución a eso. En una visión de un doble nivel internacional, la seguridad internacional está en este momento amenazada. En el Estado tiene las herramientas o no las tiene, pero a nivel mundial no existe, como decía eh, Peter Senjas, un gobierno global. No existe, a pesar de que supuestamente en las Naciones Unidas es el gran parlamento de la humanidad. ¿Crees que debe haber, como ayer creo que lo asomaste, una reforma fundamental del sistema de Naciones Unidas y cuáles deben ser esas variables que deben ser reformadas para abordar el tema de seguridad internacional? A ver, vamos por parte. Pero la existencia de Naciones Unidas es, incluso los que no somos religiosos, déjame usar la palabra, una bendición. O sea, el tener un espacio en que la, la humanidad, 193 países, se reúnen a debatir, ya sea profunda, formal o hipócrita o verdaderamente da lo mismo, se reúnen. Eso ya es un avance civilizatorio muy potente. Segundo, Naciones Unidas mantiene un prestigio y una fuerza, una prestancia y un prestigio que le permite mediar en conflicto. Más o menos el 70% de los dineros de la cooperación internacional de los países ricos hacia los países pobres. La cooperación internacional dice que ningún país es tan rico como para no necesitar ayuda, ni ninguno tan pobre como para no hacer otro. Entonces, eh, ese porcentaje tan alto de la cooperación internacional pasa por Naciones Unidas. Dicho esto, la importancia de Naciones Unidas es un órgano que responde al orden global que se estableció luego del término de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, es un órgano en que los vencedores de entonces tienen un papel desmesurado. Piensa tú que a Naciones Unidas recién en los principios de los años 70, pudo ingresar Japón y Alemania, o sea, los derrotados de la Segunda Guerra Mundial, recién hace 50 años. El Consejo de Seguridad es un Consejo de Seguridad que hay un grupo de países que tienen derecho a veto, que no tienen ningún otro país, o sea, ahí se rompe el principio básico de igualdad, pero también el principio básico de equilibrio. Obviamente, en el mundo de hoy, Alemania es más que Inglaterra y de América Latina no hay ningún país, y del Asia solo Chile, no está China, no está Japón, no está India, etcétera. Entonces, yo creo que si esta guerra de Ucrania debe tener un resultado positivo, es una reconfiguración sustantiva de la Organización de Naciones Unidas, porque este nuevo mundo que está surgiendo
cualquiera sean las formas que tienen, no va a ser viable si no hay una asamblea. Y entendámoslo bien, en Naciones Unidas se reúnen los países, es decir, los democráticos y los no democráticos, los autoritarios y los liberales. Se reúnen los países por países, no porque tienen ciertas formas, cosmovisiones, ideologías o programas en su propio desarrollo. En Naciones Unidas está Corea del Norte y también está Dinamarca. Y la eliminación del veto, Osvaldo, que es tan antipático hoy para que la resolución 2625 sobre los principios del derecho internacional y que establece la igualdad soberana de los estados verdaderamente pueda concretarse. Estamos llegando casi al final de este programa que tiene que repetirse. Invitamos a todo el público que nos escucha a leer los artículos del equipo de política global que están en la página de la universidad y a participar en nuestra revista, los académicos que nos escuchan de todas partes del mundo, nuestra nueva revista Política Global, que además va a tener artículos de psicología, de trabajo social, de educación, de relaciones internacionales, porque el mundo no solamente es política, también es como el ser humano que se reparte en muchas actividades. Osvaldo, ¿crees que estas actividades de la charla magistral que tuvimos ayer tienen que ser más recurrentes? ¿Cómo te parece? ¿Cómo te parece eso? Por ejemplo, que estudiantes de derecho estén escuchando temas de política internacional. O sea, en este mundo es difícil que estudian derecho, es obvio, pero es muy difícil que cualquier persona en cualquier oficio o en cualquier área del conocimiento y la actividad humana pueda ser un ciudadano consciente y actuar si no tiene una visión global de lo que está pasando en un mundo tan relacionado, tan implicado, tan uno como es el mundo contemporáneo. Así es. Palabras finales para despedirnos, Osvaldo. ¿Qué mensaje le das a nuestros estudiantes, a nuestros académicos? Palabras finales porque ya nos estamos despidiendo. No, primero agradecer mi iniciativa, agradecer a ti tu inconmensurable entusiasmo y contumacia en organizar este tipo de encuentros, y espero que la intercomunicación, la interdisciplina dentro de nuestra universidad tenga una mucho mayor fluidez a la que ya de por sí tiene. Así. Ayer contamos con la presencia de la jefa de carrera, Tamara Vegas, y con la presencia también del doctor Pizarro, que es el secretario de la facultad. Bien, gracias por habernos escuchado en nombre de y lo que es igualmente Morales. Importante, Ajá. La presencia de un número significativo de estudiantes. Por favor, eso es lo más importante. Gracias en nombre de Aldo Morales y María José Vázquez en la Dirección de Comunicaciones, que gracias a ellos este programa llega a todos ustedes, y nos vemos la semana que viene en Juris Tantum, porque todo tiene prueba en contrario. Gracias. Chao. Muchas gracias, nos vemos. El mundo desde una mirada jurídica. Cine, literatura, actualidad y más en Juris Tantum, porque todo tiene prueba en contrario. Con Carla Millones Y Luis Manuel Marcano por Radio UCEC.